En el mundo, Pato, Carmela, sobre los países que más vacunaron en América del Sur primero y después vamos al mundo, si les parece. Dale. Mirá que soy muy estricta. Va, a ver, yo voy a ir contando de a poco. América del Sur, fíjense, quien encabeza esta lista de los países que más vacunaron es Chile, está en 493.000 vacunas, un país que ya tiene como objetivo llegar a los 5 millones de inmunizados. Una cantidad muy grande porque tengan en cuenta que tienen 19 millones de habitantes. Quieren llegar a inmunizar para el mes de junio a el 80% de la población de Chile. Un objetivo muy ambicioso que viene bien, pero fíjense cómo no hay que relajarse y un poco viene de la mano de esto que decía Gabriel recién cuando lo decía lo del barbijo, etc. Están inmunizando súper rápido en Chile, pero sin embargo los casos crecen. Está confinada el 70% de la población en Chile a pesar de estar en el tope de la lista. Sí, hay que decir que las estrategias a nivel mundial son 2 o 3, no hay mucho más. La primera tiene que ver con la vacunación, la segunda tiene que ver con las medidas de seguridad, que quizás es lo que falló en Chile, y con el fortalecimiento del sistema de salud. Hay que decir que la crisis más grande que tiene Chile en este momento por la cantidad de contagios es la ocupación de camas de terapia intensiva y tiene que ver quizás con que tiene un sistema de salud que no ha podido responder quizás no como el nuestro, ¿no? Totalmente. Sí, tengamos en cuenta que también parte de las protestas que hubo en Chile fueron por la cuestión de salud previo al coronavirus, ¿no? Con lo privativo que era la salud en Chile. Vamos al segundo caso, Uruguay. Mirá, el número es mucho menor si lo comparamos con Chile. ¿Se acuerdan que de Uruguay nosotros lo que veníamos diciendo era que había llegado tarde, lo había dicho Mujica en una especie de reclamo, que la negociación de las vacunas se atrasó? Bueno, llegaron tarde, pero fueron muy efectivos en la vacunación. Lo hicieron muy rápido y lo deja en segundo lugar. Un informe sobre la vacunación en América del Sur lo que está marcando es que justamente, a pesar, digamos, que lo que faltan son vacunas, no hay un problema de ritmo de vacunación, sino de que las vacunas no están llegando a tiempo, que es un problema mundial. Y América del Sur no tuvo una política regional en conjunto para poder vacunar. Digo, si pensamos en la Unión Europea, por ejemplo, que se juntaron para hacer una alianza y comprar en conjunto, esto en América del Sur no pasó. ¿Vamos a Argentina? ¿Te parece? Estamos terceros. No estamos Me gusta mal. esto de que lo pone como ranking, ¿eh? Sí. Le da un toque Copa América, Cecilio. Sí, Yo quiero aclarar. Los rankings garpan. No, igual este ranking es muy interesante porque en realidad la cantidad de vacunas tiene que ver con la cantidad de habitantes. No es lo mismo el nivel de cobertura que da para un país que tiene menos habitantes que para el que tiene más. Entonces acá me parece que queda claro. Es dosis por millón de habitantes, eso está bueno porque nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, a ver, en 1 millón de habitantes, ¿cuántos vacunamos? Entonces se puede comparar Uruguay, Chile y Argentina, que son países con una cantidad de población diferente. Estamos terceros en Argentina, tenemos contrato por 54 millones de vacunas, un montón. Ahora, ¿qué pasa? No están llegando. El sistema COVAX, que es un sistema para distribuir vacunas de una manera más equitativa, tenemos contrato con ellos, hoy llegaron más de 200.000 vacunas, esto es algo positivo, pero recién somos el país número 12 de América Latina que recibe vacunas por el COVAX. Es muy lento. ¿Es positivo? Sí, pero todavía es muy lento. Entonces también dificulta la vacunación en los países. Vamos al siguiente país, Brasil. Miren, por debajo de Argentina. Brasil que tiene complicadas varias cosas. Te diría que el primer problema de Brasil es la coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Ese es el primero. El segundo también tiene que ver con las cepas que hablábamos recién. Cepas mucho más contagiosas. Consultaba un infectólogo antes de hacer esta tabla y decía entre el 40 y el 50% más contagiosa la cepa P1, la de Manaus. Ahora, vos fíjate que Argentina y Brasil, que están cerca en términos de cantidad de vacunas, no tienen la misma situación sanitaria. Un poco porque la política de Brasil ha sido de ningunear al virus y decir que era una gripe y no fomentar campañas de cuidado. Otro poco porque tiene esta cepa que se extendió terriblemente. Y me parece que tiene que ver con una cuestión política que marca cuál es la diferencia. Totalmente de acuerdo, porque mira, Brasil hay un dato que es escalofriante, pero además del colapso de las terapias intensivas, aumentó la internación de pacientes entre 30 y 59 años, un 7%, pasó un 27%. Están muy preocupados porque hay una situación que es que con un mensaje desde el gobierno federal de Bolsonaro diciendo no pasa nada, los jóvenes empezaron a dejar de lado los cuidados, empezaron a contagiarse y a ocupar camas de terapia intensiva. Cambió un poco la situación en Brasil, si quieren después lo contamos, pero a modo de adelanto, de línea de adelanto, les digo que Bolsonaro creó un comité. ¿Es poco? Sí, es poco, pero es algo, porque cambió la situación en Brasil. Surinam, el último. Y si quieren, vamos al mundo.
¿Te parece? Dale, Vamos me a parece, ver vayamos. quiénes son los ¿Se que puede? tienen alta tasa. ¿Se ¿Podemos puede? hacerlo? ¿Podrá? Se puede, virtualmente se puede. Por Dios. R. A ver, arriba de todo, ¿sí? Esto es Israel, el primero de todos. Esto se va actualizando momento a momento, entonces también esta información va cambiando entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que siempre pelean los primeros lugares. Campañas muy buenas de vacunación, muy eficientes entre estos países que lograron alcanzar una inoculación bastante alta. Israel es un caso atípico, es excepcional. Israel es un país el cual han elegido los laboratorios y han hecho convenios para ser el país que testee cuál es la cobertura que da la vacuna. Exactamente. A ver, tiene esa ventaja, tiene una ventaja también de que la población es menor, es una cantidad de población un poco más chica. Y tenemos Chile, fíjate, representando Tengo a una América. amiga que se fue a vivir a Israel en medio de la pandemia. La podríamos llamar, ¿no? Sí, claro, la conocemos, claro. me parece. Ah, claro, sí, bueno. Ex productora de Cuarzo. Sí. Así que en podemos algún ahí momento hacer algunas vamos a tomar contacto. Porque es verdad que es en caso. Y aparte se transformó así, ¿no? Todo el mundo lo da como el caso ejemplo mundial. Es Está el caso claro ejemplo, eso. Tal cual. Si quieren, tenemos un mapa también del mundo. Eso lo podemos mostrar en donde se van tiñendo los países. Reino Unido es el siguiente. Y miren esto. Así arrancó la vacunación. Esto es una simulación. ¿Eso es una filmina, Flower? Es una filmina. Muy bien. Siento que estoy presentando Hizo una filmina. Muy bien, Flower. Si le ponemos pausa por ahí al final, fíjense, Sí, ahí está. azul oscuro son los países que más vacunaron. Perfecto. Estados Unidos figura, está China, está Chile y Argentina, fíjense que tiene un color que estábamos bastante bien, ¿eh? Un poquito más ¿Faltan oscureli. vacunas? Faltan vacunas. ¿Hay que acelerar el ritmo? Hay que acelerarlo. Transparencia. Todas esas cosas están claras. Ahora, comparen esta situación. Esto es muy preocupante. Claro. Porque significa que esta zona de África, en algunos Repetimos datos, entonces, más oscuro, mejor, digamos. Son los que más vacunaron. Los más oscuros son los que más vacunaron. Sí, hay una noticia que está bueno si se concreta, ¿no? Porque hemos escuchado muchas veces que llegaban vacunas. Esto se comunicó ayer. Si se concreta, antes del mes de mayo llegarían 4.600.000 vacunas. Digo, es una buena noticia, no solemos tenerlas. Estas 208.000 que llegan de COVAX, 900.000 que llegan ahora en los primeros días de abril de AstraZeneca, las que se envasaron en los Estados Unidos, y después 2.600.000. Además también... O sea, que ahí crecería nuestro color, digamos. Claro, crecería el color. en mayo tendríamos 4.600.000 vacunas. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Yo insisto, como lo que nos pasa con Chile, que es un país que está cerca con las comparaciones, no alcanza con las vacunas. Totalmente. No hay que aflojar con los cuidados. No estaría alcanzando, no es la única salida, es una combinación. Tal cual. Acá hay algo para agregar con esto que decíamos de África y por qué la vemos así. Decíamos, algunos países no tienen datos, o sea que no está la información, no es que no vacunaron. Pero gran parte de ellos no pudieron vacunar porque no tienen el acceso a las vacunas por una cuestión concreta, plata, ¿sí? Presupuesto para comprarlas. Esos son los lugares en donde hay mucho peligro respecto a las cepas. Pasó en Brasil con la circulación tan masiva del virus. ¿Qué pasa? El virus muta. Entonces, de acá, y lo dicen los infectólogos y las infectólogas muy claros, o salimos todos, todo el mundo, completo, entero, inmunizados, o esto no se termina más, porque la cepa continúa mutando y es muy peligroso. Por eso el esfuerzo internacional para vacunar países incluso que no pueden pagar la vacuna, que tienen que tener esa ayuda y es necesario que la tengan cuanto antes, porque si no llegan a través de Gavi, COVAX, agentes internacionales que pueden donar vacunas, esto es muy difícil de terminar y América Latina no está exento de esto. Miren cómo está el Caribe. Ojo con América Latina y el Caribe. Toda una zona blanca. Carmela, es vos muy decías complejo. vos decías recién que también depende del comportamiento social, de lo que aportemos nosotros, que no hay que relajarse. Digo, por ventura, le pregunto a todos, ¿ustedes creen que esta chica que entrevistó recién, Gaby Prosperi, va a ser los días de aislamiento? Yo no. Me parece que ese es un ejemplo cabal, es un botón de muestra de cómo nos comportamos. Es la referencia. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Queda claro que no lo va a hacer. Bueno, a ver, yo creo que debe haber un montón de gente que no lo hace. De hecho, lo que pasó en Córdoba con la cepa nueva tiene que ver con esto, con un chico que viajó de afuera. Pero tiene que estar claro. Y tiene que estar claro que no alcanza con las vacunas. Le tiene que quedar claro a la gente que viaja, que tiene la responsabilidad de un país encima. Porque está con esta nueva circulación de la cepa, que con las vacunas no alcanzan, que no es un problema de la Argentina, que nosotros no tenemos vacunas o no las compramos. El mundo las compró, las pagó y no las tienen, no hay. No se están pudiendo fabricar. Entonces, es como decir, insistamos, aprovechar que tenemos la suerte de venir más o menos bien con la vacuna y hacer nuestra parte. El año pasado vimos venir esto, lo vimos, lo hablábamos, que Europa, que Italia, qué barbaridad, todos tenemos algún familiar, algún pariente, y no lo pudimos parar.
Lo estamos viendo en nuestros vecinos, lo estamos viendo en el resto de los países. Estoy de acuerdo con lo que decís, estoy absolutamente de acuerdo. Te pero cuesta verlo. La cara es otra. Yo te digo, mira, lo que hacemos es otra hay cosa. un punto ahí que se está evaluando y eso lo confirman desde el gobierno, desde diferentes sectores. Están evaluando también que la gente que venga de afuera, y esto está en evaluación como proyecto, que no hagan la cuarentena en su casa, sino que vayan a un lugar especial que lo tengan que pagar. En Canadá la estrategia fue esa, venís a Canadá, perfecto. Vas a un hotel, te lo pagas vos y haces la cuarentena ahí donde yo te pueda controlar como Estado, de que vos no te vayas. En Israel a los turistas le ponen una tobillera. Claro. Digo, lo que pasa es que me parece que hay cuestiones que en nuestro país, por cuestiones de la libertad y de nuestra propia historia, es lo que yo decía recién. No nos gusta que nos cuiden, que nos vigilen, digamos, entonces hay que cuidarnos. A mí me hace ruido siempre cuando te dicen que lo tenés que pagar, porque suena como una multa. Es exagerado. Decís, yo vería bien decir, bueno, a un hotel te cuidamos, es la cuarentena obligatoria. Digamos, en algún momento acá se hizo, ¿te acordás? Había hoteles para eso. Bueno, habría que buscar algo así con la gente. Y si no, bueno, cerrar. Pero se hizo cuando nos sorprendió la pandemia. Fue al comienzo. Claro, a ver. Fue como los vuelos que traían los argentinos que habían quedado varados. Ahora ya te vas sabiendo. ¿Vos no te representás la idea de lo que puede suceder? Entiendo que el Estado, como salió a repatriar, que es una de las decisiones que fue más cuestionada en nuestro país, si tenía o no, o si convenía en términos sanitarios traer a toda la gente que había quedado varada en el mundo, a los argentinos. Ahora, hoy por hoy, si vos decidís viajar sabiendo cuáles son las restricciones, sabiendo qué es lo que está pasando y el costo de un test de 2.000 pesos... La verdad. Totalmente. Bien, chicos, veremos cómo sigue. Retomamos el